Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Bueno, llegó el mini set, llegó la agencia de viajes viajera y tenemos nuevo turista para mago, Portamante Skyla. Lógicamente su grito de batalla es extraordinariamente bueno en un Big Spell Mage. Intercambia el hechizo más caro con el más barato. Yo estaba empecinado en una versión sin hechizos baratos. Hay gente que sí que hechizos de coste 1, tal. He visto gente que me jugaba Skyla turno 5 y no me tiraba el Big Spell. Y yo creo que sigue siendo mejor con monedas, porque no te cuesta y sobre todo porque tienes las cartas de pícaro. Y al ser pícaro turista, pues eso, te permite meter tus cartas, las cartas de pícaro de esta expansión. Y Dios mío, Skyla está brutal en este deck. Pero es que te diría que las cartas de pícaro luego son mejor. Esto está brutal. Te permite, por ejemplo, en turno 4 tirar Surfalópodio y en turno 5 poder tirar Bajo el Mar para ese combo de Big Spell. Esta también está bastante bien, los descuentos. Y este está brutalísimo cuando has casteado un Tsunami. Casteas Tsunami después del Rey Marea o después de Skyla y con esto repites Tsunami. Es espectacular, es increíble. Muy, muy, muy bueno. Y además también estuve probando mucho con este robotito, ¿vale? Que ya por fin sé cómo funciona. Y es un número del 0 al 9 aleatorio, ¿vale? Se pueden repetir, de hecho, los números entre sí. Y te los roban en el orden que los pone aquí, ¿vale? Lo probé porque básicamente me puedo robar varias cosas. Motor de robo en este mazo viene bien. Y encima de todo, una vez que has jugado Surfalópodo, poderte sacar un Big Spell está bien. La cuestión es que a raíz de este esbirro me buildeé un poco el mazo, lo fui cambiando poco a poco y fui añadiendo cosas un poco atípicas. Por ejemplo, solo de coste 5, aparte de Skyla, Surfalópodo, quité el Khadgar para que me dé siempre bajo el mar, aunque Khadgar probablemente merezca la pena, y metí el Ciliax este de 7 de maná, para que si ofrece coste 7, pues tenía algo de coste 7, y está bien, lo he jugado muchas veces. Se te quedaba el turno 7 muy huérfano con este deck, va bien. Es un Ciliax defensivo bastante útil y ya en turno 8-9 tiene otras cosas que hacer como seguir spameando big Spells, ¿no? De turno 8 Calecgos creo que tiene todo el sentido del mundo. De 9 la salva está perfecta. Bueno, forma parte del kit de Big Spell, tal. Y sobre todo el que te robe 5 se agradece muchísimo, la verdad. Que este te ofrezca el 5 está brutal. Porque siempre será Surfalópodo. Rey Marea, si te roban los Big Spells al mismo tiempo que Skyla, pues ya no es tan dramático y ya el resto de cartas que te ayuden en early game. Este con robotitos, que si el robot esté nuevo o el Ciliax propiamente dicho, te lo descuenta. Y lo metí en gran parte porque tener costes 1 para el robotito, porque no hay muchos costes 1 que me gusten. Y ya varios costes 2, forzando un poquito más de coste 2 para tener la socia siempre activa, que a veces la moneda es muy decisiva. Y Gorgonzorumus sigue siendo brutal, ¿vale? Así es que bueno. Este mazo tiene un montonazo de variaciones para meter. La gracia sigue siendo ganar a puro atraco. En turno 5, 6 o incluso en 4 a veces. Poder tirar un tsunami pronto. Y encima de todo ahora puedes repetir esos tsunamis con el confabulador. Este mazo quiere ganar a atraco. Partidas largas no te van demasiado bien. ¿De acuerdo? Así es que bueno, sin más, os dejo con las partidas. Vamos al lío. Bifurcador de sonido. Hombre, mejor directamente monedas antes que de esto. No lo sé. La verdad es que si es coste 2, tengo pocos coste 2 y no me lo quedo, mal asunto, ¿no? Pero bueno. Eudora. Acuarelista. El acuarelista, el tsunami, ¿cuándo lo podría jugar? Honestamente. Bueno, ya iremos viendo. En el deck tracker, las cartas que ponen ¡no! Es porque el parche acaba de salir hace un momento y no han actualizado con las cartas nuevas, ¿vale? Pero es el robotito de 3 de mana que te roba 3 cartas. Esa es. Vale, la voy a querer jugar, entonces supongo que hacer esto está bien. Y que se vaya descontando el tsunami ya. Al principio de cada turno. En 4, 6... En turno 6 la puedo jugar, ¿no? Si no hago mal el cálculo. Tú puedes. Roba una carta de coste 1, 3 o 0. El número se elige al azar. O sea, ahora mismo me roba solo una carta. Y aún así me interesa jugarla.
Bi, bi, bu, bi, bi, bu, bu. Vale, pues a lo mejor solo por esto debería de meter más coste 1. Eso es cierto. Lo tendré en cuenta. Dios, esto para tema de coste 5 y que solo... Vale, quitar esta para que te dé siempre surfalópodo creo que es lo correcto. Como coste 5. 100% además. Y de hecho Khadgar probablemente también más de lo mismo por este. Vale. Interesante, interesante. El ir jugando con la carta para ir... Pero sí, al filtrar cartas concretas... Khadgar es bueno, pero... Bueno, no sé, a lo mejor bajo el mar tampoco es tan bueno, ¿eh? Puede ser. Pero lo de quitar Eudora probablemente sí que tenga mucho sentido. Mi rival, el miniset se la pela. Vale, esto no me roba nada por desgracia. Tenemos el combo de esto en esto. Eso es lo bueno. ¿Necesitas la garantía? Muy rollo steampunk. Muy rollo Oriana del LoL. Ah, sí. Un marín, turno 4, ¿por qué no? Bueno, turno 5, perdón. Madre mía. Y a cabeza, ¿para qué tradear, efectivamente? Ay, Dios. ¡Ojo! Pero no tengo la de las monedas. ¿Necesitas la garantía? Vale, igualmente tengo esto. Esto sería coste 9. Tirototi. Druida, chavales. Druida. Turno 6, de acuerdo, doble cologar. Interesantísimo, la verdad. Bueno, yo puedo hacer un tsunami ahora, ¿qué os parece? Casi nada, ¿eh? Madre mía de mi vida, que puedo tirar esto y no hago nada. Es increíble, tío. Es una cosa absolutamente espectacular. Puedo hacer esto en esto, pero es que ya me da igual ya todo. Voy a hacer este, que este carrilee. Y a ver si me saco el logro de que esto se descuente 6. Increíble reflejo exacto, la verdad. Justo lo que necesitaba. Esos 2 taunts me salvan el culo 100%. Ah, que es un Highlander encima de todo. Ah, bueno, pues nada. Fantástico, la verdad. Bueno, no lo parece todavía, la verdad. Pero los frutos secos es muy de solo Highlander. A ver si juega otra carta más freestyle que digamos. Vale, si es Highlander y más roleado. Sigo sin tenerlo claro. Bueno. El kit de dragón es para nada un problema. Ha tirado cría chip chap y fíjate con... ¡Ah! Turno 7, pero el hate que caiga al agro, ¿no? ¿Te gana un druida en turno 7? ¿Te gana un cazador o un demon hunter o un chamán pirata en turno 7? Puto agro de mierda. Es que es brainless. En fin. Vale, vamos al lío. A ver si esta vez sale bien. Embaucadora interesante, pero no creo que rente de mano inicial. Detector de metales. Surfalópodo. Ok. La verdad es que meter más coste 1 quizás sí sea lo suyo. Ojo que esta me permite hacer surfalópodo pronto, ¿eh? Surfalópodo turno 4 me gusta bastante, la verdad. Me gusta bastante, bastante. Aquí es donde echo de menos el acuarelista, ¿no? Es que como que esta carta sí que mola si sale el acuarelista, si no, no. Entonces no sé. Porque si tiras esto quieres cuanto antes sacar el Big Minion. Anda, mira, él lleva el busca. ¿Llevará el pony y la vaca? Ah, mira, tenemos la curvita y todo. ¡Avance rápido! Vale, entonces me interesa más esto, ¿no? Porque hago turno 4 esto, turno 5 esto. Sí, suponiendo que consigo kill, claro. Que por ahora no va a ser. Bueno, me dejo el arma equipada. Esto lo pongo igualmente, ¿no? Reproduzco mi playlist. Y ya, si no hace nada, pues meto este. Es que hacer solo esto no me permite hacer la curva con los dos. Necesito el arma doble moneda. Misha, vale. Farmeamos moneda y hacemos el plan establecido. ¡Acaba con este tormento! Y bueno, todavía podemos top deckear spell a pelo, aunque preferiría castear esto, la verdad. Me saco ahí un big spell más el spell que se activa. ¿Se viene el escameo? ¿Se viene? ¡Ah! Hunter amalgama, chavales. ¿Qué os parece? Y... Vale. Se muere, o sea... No puedo robar... No puedo tirar el spell. ¡Pero!
¡Vámonos! ¡Derechita caliente! Punk, 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 punk. Precioso. Tengo segundo arma. Esto es Airface, ¿no? ¿Qué os parece? Y ya está. A ver, la primera es que Druida, pues eso, me ha atracado él a mí. Anda, mira, tengo otro combo aquí. La otra es que ha sido Mirror Match. Entonces, pues... yo confiaba. Yo siempre confié. Por cierto, mapa de salvaje, montaña roca negra. Ahora los mapas de las expansiones de antiguas vuelven a estándar. Porque ya el sistema de mapas ha cambiado completamente. Y ahora los mapas solo será un mapa gratuito por año de expansiones nuevas. El resto serán de pago. Y para compensar, pues nos meten otra vez los mapas de salvaje. Lo cual, en parte me gusta porque pues así tenemos más variedad de mapas. Supongo que en el futuro me gusta que tengamos los mapas de salvaje en estándar de nuevo, me refiero. Lo de que estén las opciones de pago ya no tanto. Aunque si se ocurran mapas cosméticos chulos, pues puede estar decente, yo que sé. Pero bueno. Pero sí que es verdad que el tener más variedad de mapitas y tal, y que pudieses tú seleccionar, también mola el concepto. La verdad es que las cartas estas de Pícaro me parecen brutales. O sea, la turista todavía no la he jugado, pero las cartas de Pícaro me parecen una absoluta pasada. Vale, tengo Surfalópodo, diría que me lo quedo. Otro que está jugando lo mismo que yo, supongo. Oscilador de frecuencia no lo veo nada claro. Detector de metales perfecto. De hecho, si topdequeamos hechizo, podemos tirar No, configuradora en Surfalópodo no tiene sinergia. No repite gritos de batalla. Vale. Donde sí que funciona brutal es con los Big Spell esto, claro. No, no te robes el Big Spell. Molino seguramente sobre, pero bueno. De hecho, tiene un poco de antisinergia con si quiero robar Big Spell con la robotito para este. Mira, él sí que lleva el este. Yo que no confiaba nada. Quizá quiera matar otra cosa. Y en turno 4 rematarlo. Vamos a pegarle. Poder de héroe. Que no creo que sea estrictamente mala opción meter esto. Simplemente que yo creo que es mejor otras cartas como las que llevo. ¡Me he forrado! Vale, pues tenemos la curva. Tenemos la curvita, gente. Es que esto es una pasada, ¿eh? Turno 4 esto, turno 5 esto. Y turno 6 esto, a lo mejor. Repitiendo este, tal vez. ¡Ah, pero tú no farmeas moneda! No lo puedo evitar. Pues se viene, chavales. Si absoluto viene el combo supremo. He robado ya 2 Big Spell, pero bueno, me quedan otros 2. ¡Se viene! Dios, es que lo del arma... El combo, la curva que te da... Es que hace que esto sea coste 4 de maná. ¡Qué barbaridad! Se viene su legendaria, pero tiene el aceite. No es monedas Believers. Y mira, yo también tengo eso. De hecho, yo lo puedo hacer. Puedo hacer Skyla ya y tirar un Tsunami ya. O esto y es aleatorio. Vale, es mejor Skyla, claro. Es mejor Skyla porque hago ahora un Big Spell, luego esto, luego esto. Sí, 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 sí. Hechizo de mayor y menor coste, efectivamente. ¿Ves? Los plebs que llevan el aceite de serpiente versus los chats que llevamos las monedas, full moneda. Y no aceite de serpiente. Siempre cero. La última carta que he jugado que no es de Pícaro, ¿cuál es? Tsunami. Repito, Tsunami. De locos esto, absolutamente de locos. El por 1 de maná. Eres débil. Cosman Cosmin. Musicoterapeuta, curioso. ¡Anda! Se ha casteado solo. Ahora tengo la mesa llena. Ya no puedo tirar nada. Lo lazo. Ya es poco probable que suceda esto, ¿eh? Es que tengo la mesa llena. No me renta hacer nada. Pues cabeza. Parece malo, pero en realidad es que se ha casteado un tsunami. Está bien. Cuando se vacía un poco más la mesa, pues tiro esto o esto. Lo que vea que me interese más.
Y mira, madre mía, es que va a ser muy pepega este tipo de partidas. Es que esto es lo que yo imaginaba que iba a suceder con la salida del miniset. Este tipo de interacciones tan tontas. Ahora creo que sí que me interesa hacer esto por la salva. Tú puedes. 7, 0 o 3. Sí, ¿no? Me interesa hacer esto. Es decir, este en este. Lo único que pierdo es esto, pero bueno. La idea es que intente sacarle tal ya. Coste 10. No, coste 9. Y se castea. ¿Por qué no se castea? ¡Ah! ¿Está bug? Ah, no, no, no se castea nunca. Es verdad que tenía que haber hecho el surfalópodo. ¡No! ¡Me cagué encima! Bueno, da igual, el próximo turno casteo. No, no puedo, no tengo moneda. ¡No! ¡Este hechizo es una mierda! Da igual, tengo muchísima más mesa que mi rival. Y vida. Nada, nada, nada. Hostia, qué rayada me he pegado. Nada, da igual, se gana. No importa. Dios, que solo he invocado un coste 9. Qué basurilla. En fin. ¡Es increíble, tío! ¡Es increíble! ¡Es impresionante! Khadgar es solo bueno si me lo juegan a mí. Es increíble, tío. Literalmente no haber hecho nada habría sido mejor para mí. Porque ahora tendría esto en el tsunami. Ay, Dios mío de mi vida. Me creía que me lo iba a castear. No he pensado que era solo efecto de surfalópodo. No me puedo creer que pueda perder este game. Vale, tengo molino el próximo turno. Curioso. Tengo molino el próximo turno. ¿Me muero? Es la gran pregunta. ¿Me muero? Es la pregunta del millón. Ay. Pipi, pom. Creo que me he muerto, gente. Es increíble el Khadgar. Ay, entre que este hechizo es malísimo y el... Ay, Dios mío, no. ¿Cómo he podido perder este game? ¡Ah! Segunda copia del arma. Claro, claro, claro. Bueno, chicos, perdón, quise jugar cartas porque contraintuitivamente haberme quedado 2 turnos sin jugar cartas era mi mejor opción, ¿vale? Perdón por pensar que 2 turnos sin hacer nada sería peor. Es increíble. No me lo puedo creer. Vale, new game. La pregunta del millón. ¿Me quedo esto? ¿Me puede dar por coste 5 mis cositas nuevas? Que me filtre. El arma también sería interesante. Esto es que me filtra si sale por coste 5. En turno 4 o 5 lo puedo jugar. No lo sé. Voy a probar a quedármelo. A ver qué pasa. Porque del top deck no es bueno. Ese es el principal problema. Mira, lo puedo jugar. De hecho, me sirve el descuento para activar la socia. 0, 5, 5. Lo que pasa es que ahora mismo... Se puede repetir el número. Eso no me lo esperaba. Lo que pasa es que no me interesa ahora. De hecho, seguramente no me interese tampoco el próximo turno. Sería ya para turno 3 o 4. Porque la moneda casi seguro que la prefiero a lo que me pueda ofrecer aquí. A ver, si me ofrece... No, es que de coste 3 tengo muchísimo. Porque yo, si me ofrece el arma, pero es que coste 3 tengo una barbaridad. Coste 4 tampoco está nada mal. Por el pool que me puede ofrecer. Otra robotito. 5 es surfalópodo siempre. Me da el coste 1 que me queda. Que además es más velocidad. Creo que está bien esta. De hecho, el próximo turno puedo hacer robotito y esto, de todos modos. Pipipo, pipipo. Me hace mucha gracia, no sé por qué. Y salió Skyla. Así es que necesito la moneda 100%. Y un Big Minion que me lo dé esto. Un Big Spell que me lo dé este, probablemente, ¿no? Big Spell para esto también puede estar bien. ¡Ojo, eh! ¡Ojo la robotico! Me gusta la robotico, la verdad. Lo que pasa es que tiene mucho que ver con el deck building, ¿no? Al igual que esto también un poquito. Yo no quiero llevar hechizos baratos. Tito, tira. Le mete plátano, irá face. Yo se lo tradeo y no drama. Y si me tradea a mí, pues mejor. Me ahorro esa vida.
Tito, tiro, tin. No tengo forma de recuperar vida con este deck. Porque he pensado vendedora de armaduras, lo que pasa es que me sale un mazo lento. Me juega en mi contra la carta. ¿Y qué quito? Que esa también es otra. Vale, tradea, fantástico. 1-7-8. Vale, no. De hecho, esta quizá. No hay surfalópodo que valga. Ah, cuidado. Esto ahora cuesta 2 y me activa esta. Esta y tu pasa. Vale. De hecho, tengo ya la moneda para esta. Pero sigo necesitando el Big Spell. Porque esto no es Big Spell. Esto es consistencia para surfalópodo y ya. Que está bien. Pero es que esta... Le cuesta mucho. Esta carta me raya un montón, pero creo que renta llevarla. Evidentemente el antihechizos me revienta bastante. Y es muy probable que la pique. Es muy probable que la pique. A ver, sabe que tengo una moneda. Eso le desmotiva bastante a él piquear el antihechizo. Lo que pasa es que me jodería esta. Salva. Ya tengo sinergia con Rey Marea. Y con esta. Con esto me garantizo robar los 2 surfalópodos. Puedo hacer esto, surfalópodo, moneda esto. Está bien. Me conformo con eso. Es lo más safe, ¿no? A ver si me da... A ver si descubro los 2 secretos. Vale, no es explosiva. O sea, más probable que sea el antihechizos, básicamente. Significado oculto, no hace falta que lo saque ya. Sí, robarme los 2 surfalópodos tiene que estar bien por narices, ¿verdad? Pipipo, pipipopo. Me hace mucha gracia, no sé por qué. Y mira, mi deck building con el coste 7, recompensado. Vale, sí, creo que está bien orientarlo de esta forma. Además es que él no me está presionando nada. Parece el clásico cazador secreto. No sé si llevará algo nuevo o no. Y otro secreto más. Nada, sí, está bien. Además es que esto siempre me sirve para testear la antihechizo. Tiene 3, seguro que uno es. El bufador es bastante probable. Entonces no debería de pegarle al minion. Efectivamente, será bufador, significado oculto y puede que el anti-minions. Ah, vale. Bueno, el bufador voy a jugar en torno a él de todos modos. Lo que puedo hacer el próximo turno es tradear. ¡Hala! Menudo bicho le sale por 3 de maná. Juego en modo difícil, sí, yo lo sabía. Como es posible que le active este, lo testeo y si veo qué tal, pues a lo mejor tiro esta Skyla en esto. Supongo que irá face. Si tradea yo lo veo totalmente innecesario. Pero bueno, mejor para mí. Es que es taunt, o sea, te está diciendo que pegues cabeza porque el taunt lo va a aprovechar siempre. Y le estoy diciendo mi arquetipo, no tiene miedo a reverberaciones ni nada así. Si dondequeo Big Spell pues se castea ahí sin problema. Lo que no quiero es que se castee el bajo el mar. Eso sí que no me gustaría nada. Sería un desperdicio bastante grande. Se lo está pensando tela, ¿eh? Es que está 17 de vida, eso da miedo, pero... Al final nada, lo lógico. A ver. Pues sí, ¿es rata o la de hielo? Sí. Y lo lógico es que sea la de hielo. Vale. Lo hemos hecho perfecto en torno a esto. Y el problema es que los minions se estampan aquí, ¿no? Debería tradear más para que el tsunami no se estampe tanto aquí. Ahí está. Esto me sigue testeando la congelante más adelante, ¿vale? Ah, esa es, que le pegue uno ahí mínimo. No hace falta limpiarlo, pero bueno. Te lo compro. Milear es el menor de... ¡Ah! ¡Ah! Buen coste de 10. Buen coste de 10. Es que, fíjate, es que este spell con el surfalópodo es millones de veces mejor. Porque sí, el coste 10 aleatorio o 9 más el Big Spell. Sin el Big Spell... muy cutre.
Y sí, lo de llevar solo costes 5 para la robotito me encanta. Lo vimos antes y efectivamente tiene todo el sentido del mundo. Lo del oscilador de frecuencia también, lo veo 100%. Y... bonito. Pram, pa, pa, pam. Vale, vamos al Leo. Mirror de mago. Mirror de mago. El mulligan es lo que más me raya de este deck con diferencia. Buscador de oro supongo que me lo quedaría siempre. A partir de ahí ya. Ahí salió el luthier, vale. Rey marea, ok. Rey marea, el problema es que si es mirror le beneficia a él también. Así que cuidado. Ah, este es el bueno. Este es el bueno. El surfalópodo. Surfalópodo. Rey marea probablemente te lo quedas también. Y las legendarias... Es decir, las legendarias Big Spell y surfalópodo. Sí, los minions Big Spell. Creo que es lo único que te puedes quedar en este deck. De mano inicial. Ya teniendo alguno de esos sí que te puedes quedar. Si tienes ya la legendaria te puedes quedar el de las monedas, todo eso. Tolvir herido. Ah, vale, Created by. Vale, pues... este no. Además, esto... es que es increíble, o sea... A lo mejor sí que hay que meter dos de estos, ¿eh? Es que la moneda de esto... Pero claro, la moneda es solo buena si tuviese... Porque tengo surfalópodo, si no lo tengo... Ah, está bien. Un luthier y dos armas a pelo. Está bien. Sí, yo creo que no hace falta mucho más. Pero es que ahora puedo castear surfalópodo y luego esto, tío. Que me ofrezca 8 o 9 ya... Y sí, parece Big Spell con esto, ¿eh? Solo que una versión, para mi gusto, un poco pocha. Tú puedes. 677. Bueno, ahora mismo no me interesa nada, la verdad. No puedes ganar. Colorín colorado. Venga. 8 o 9. 10 o 9. No, 10 no sale, es verdad. Bueno, 9. Da igual, me sigue gustando. Me filtra el surfalópodo y el bajo el marital. Sí, con que ofrezca 9 está bien. Es verdad, 10 no ofrece, ofrece 0. Ah, copión, pero tú porque vas segundo. Top deck. Se viene. Es que cuando pega el lagazo se nota. Anda, un 12-12. Esto es surfalópodo vacío, ¿vale? 699. Se me da un bajo el mar y salva. No me llama mucho, la verdad. Esto no lo aprovecho. Tiro estos dos. Ah, se me queda un poco meh. Reproduzco mi playlist. Otro confabulador. Me he forrado. Buscador de oro hace dorado al confabulador fullero que pinta monedas falsas de dorado. Lore profundo. Ah, qué pena que no ofrezca el día. Sería brutal ya. Es que no hay otro Big Spell que rente, ¿eh? Eso sí que lo tengo claro. Mira lo que se ha visto obligado a hacer él. Tú puedes. Todo coste 8. Ah, vale, claro, el top deck. 1 y 8. Puedo tirar esto para tener Calegos, que recordemos que Calegos no hay que coinearlo nunca. También puedo meter Ciliax ya, ¿eh? No sé. Por Caleg no está del todo mal. No, creo que es mejor meter Ciliax y ya, sí. Y me sano. Creo que el escudo divino es fácil que me lo popee. Prefiero sanarme y proteger la otra. Sigue bailando. Al final mi curvita. No está en el deck tracker el Ciliax de 7 de maná registrado. Qué raro. ¿Me escamea con Khadgar? Por supuesto. Vale, Khadgar solo es bueno si lo juega rival, ya sabéis, chavales. Tú puedes, tú puedes. Vale, Rey Marea en esto funciona. 8, 3, 7. 4, 2, 2.
Nada, hago esto, rey marea y esto, ¿no? Bueno, sí, puedo hacer los dos. Es que el problema es que es posible que le beneficie yo a él. Pero no hacer nada tampoco lo puedo hacer. 8, 3, 7. Esto me roba 2. Esto me roba 2 también. El Kalec. Claro, pero es que si hago rey mareas para hacer esto. Hago esta... ¿Esto que me tira? Surfalópodo. ¿Lo hago por mesa simplemente? Esto me roba 2, esto también 2. Hemos dicho ya 50 veces. Pipi pop, pipi popo. Vale, de coste 3 el arma. Venga, me dejo el arma equipada ya. Pipi pop, pipi popo. Vale, el próximo turno hago Kalec esto. Y esto. Zephrys, la primera vez que me lo juegan. Jejeje, ¿has rellenado el formulario? Turno de esto. Cartas que impactan, que podrían impactar en el campo de batalla. Son más bien áreas, ¿no? O removal. Y no tiene pinta de que le haya gustado mucho. Zephrys aleatorio, Khadgar aleatorio. Pipi po, pipi popo. Me he rayado con esa carta, ¿vale? La voy a tener ya en mi cabeza continuamente. Tenéis que asumirlo. Vale, pues 12 a cabeza. ¿O no? A cabeza, por favor. ¡No! Tú puedes. Vale, pues estos dos. No tienen mucho más. Ah, sí, limpio, ¿no? No puedes ganar. No puedes. Que sí, que me ha quedado claro. No puedes ganar. Es el primer hechizo cada turno, por eso la moneda no sirve, ¿vale? Para coinear. Anda, otro tsunami. Sí, ¿no? Aunque bueno, tengo ya 100.000 tsunamis. O sea, ya he ganado. Tengo la iniciativa totalmente de los tsunamis. Pipipo, pipipo. ¡Dios! ¿Por qué entran las frasecitas de las cartitas en mi cabeza tan profundamente? Y las repito hasta la saciedad. Entró en mi mente. Yo, Marín. Pero sí que es Mirror, porque ha tirado su falópodo. Lo que pasa es que no ha toteado ningún Big Spell todavía. Él no lleva el robotito como yo, claramente. Se viene. ¡Es increíble! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo le puede salir siempre bien? Madre mía de mi vida. Estoy alucinando. A ver, sigue siendo bastantes probabilidades de letal, ¿no? No lo sé. No. Porque con que pegue aquí ya. Necesito que vaya uno a cabeza. Bien, ya está. Bibi bo, bibi bobi. Ay. Vale. Era un 50% de letal. No, más. 75. Tenía mi arma. Vale, venga. Un rival serio. Me quedo la robotito. La pregunta de siempre. Además tengo el early game de la robotito. Es DK, quizás me lo podría plantear lento, pero depende del tipo de DK. Esa también es otra movida. Me dan ganas de quedarme esto. Vamos a testear, a ver qué tal. Vamos a probar. Detector de metales. ¡Skyla! ¡Venga! Venga. Se viene, ¿eh? Se viene. Y me alegro de haberme quedado esto porque responde a eso. Y si hace spell, pues se lo mato. Tú puedes. Algo de 0 de maná no renta, ¿verdad? Ni de coña. No hay nada de 0 de maná que rente. Ah, mira, el Filiax ahora sí me lo detecta. Ok. Vale, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Voy a tener monedas de sobra. 5... Me da el surfalópodo. Surfalópodo, Calecgos y coste 3. Está bastante bien. Está bastante bien. Sí, ¿no? Hacemos esto, esto y esto. Está perfecto, ¿no? ¿Te callas? ¡Me encanta! ¡Ah, mi cerebro! ¿Por qué me gusta algo tan sencillo? ¿Alguien me lo explica? ¿No?
Eso sí, hacer esto no ahora mismo no tiene sentido, pero bueno, es porque tenemos un mejor plan. Bipipo, bipipo. Ah, pero no tengo el Big Spell. Es cierto. Ups. Bueno, lo robaremos. Confiamos. ¡Cuidado! Confiamos en robar el Big Spell. Y si no, hago Surfalópodo, ya está. Si es que no hay drama. Róbate un Big Spell. ¡Sí! ¿Me renta? Supongo. No tengo el coste 4, eso me duele en el pecho. ¿Debería tirar primero por Surfalópodo? Esto es mejor cuanta más mesa tenga él. Es que este lo dejo con un poco de vida. Bueno, si lo deja con 2 de vida lo remato con arma. Venga, va. Salva turno 4. Ñam. Vale, lo remata entero, me parece perfecto. Me dejo la carga de arma, básicamente. Bipipo, bipipo, bi. Vale. Ok. Se compra. Estaba pensando en mi cerebro, ¿coin collect go? No hay coin collect go, la verdad. Esto me puede acelerar en los dos el Surfalópodo. Me interesa hacer otra cosa por pegar 8 a cabeza. Hombre, tirar este ya está muy bien, ¿eh? Valoro más el pegar, el sacar ya el pulpo, que si luego voy robando Big Spells, me duele un poquito más. De hecho, esto lo puedo jugar ya, que no hay punis ya, porque ya he jugado la legendaria. Así es que un Gorgonzormu, el de las perras, estaría bien. Buscador de oro. Pipi pope. Y eso me jode totalmente el Surfalópodo y el Bajormal. Ay, Dios mío de mi vida. Por supuesto que me salió el Deca Rainbow con el al fondo con el barco, porque será el de escarcha. ¡Oh! ¡Qué bueno! Hemos robado un Big Spell. Me da igual que sea ese. Mientras que no sea una peste, me sirve. ¡Y encima! ¡Madre mía! He evitado las 4 pestes 2 veces consecutivas. Nada, increíble. Esta es la clásica del chat de puntos suspensivos, qué suerte. En fin. A ver, vamos a ver. Cabeza. Y esto lo quiero hacer seguro. Y esto, pues, no está mal, supongo. ¿Es mejor este? Ah, con la mesa que hay ahora mismo está bien, vale. Y además le hago counter al rival, que eso también es un plus. Ojo que puedo hacer la moneda de 9 a 5. Y ya al siguiente turno puedo hacer Kaleko. Vale. Un embestir chiquito, eso me gusta. He puesto yo más mesa que él para el pompa y boato. Tocho eso, ¿eh? A ver si entra pronto el confabulador. Me vendría muy bien. Robotito. Vale, esto hay que hacerlo seguro. Y debería hacer un trade más por el tema de sacar otra carta de coste 2. ¿Qué carta? Pues no sé. Me molaría bastante pillar el confabulador. Así es que el de robar probablemente esté bien. Tradear así no está mal. Así tampoco. Supongo que así. No creo que me muera, ¿verdad? Sería un poco indignante, la verdad. No, aquí no. Vale. Sí, esto es face, diría yo. Punk. Tengo otro arma, pero bueno, no sé si la voy a querer jugar. El Ciliax viene muy bien para este match, que él es bastante face.
Me gusta que se me haya ocurrido lo del Celiax por 7 y que tenga todo el sentido del mundo. Me siento inteligente. Deck building, cerebro galaxia. ¿Cómo que magma? Mete la carta nueva, hombre. Ah, bueno, esa es de escarcha. Titorito. De hecho, ahora puedes jugar 2 runas de escarcha y tener cartas de escarcha igualmente. 2 runas de profano y tener de escarcha con el spell nuevo. Ah, sí, por supuesto. Ya no puedo jugar Caleco. Da igual. Let's go. Sí. Me gusta esta versión. La compro. La compro totalmente. Vale, antes salió quedarme estos dos. Repetimos, creo yo. Es druida. Quizá puedo gridear y quedarme solo esto. Sí, creo que sí. No me atraca tanto en early y es más importante llegar a los turnos clave. Vale, buscador de oro, doble robotito. A ver qué tal va. Tenemos mucho robo. Tú puedes, tú puedes. Vale, pues esto ya para las legendarias de mago. Esto, aunque me dé surfalópodo, la moneda es muy útil. No me da surfalópodo. Aquí el problema es que puede que tenga demasiadas cartas en la mano, ¿eh? Puede pasar eso. Pero bueno. Creo que milear es el menor de mis problemas. Socia codiciosa activa. 3-4-4. Vale, calecos y surfalópodo. Tengo combo de surfalópodo. El problema es que la curva no se me queda clean, pero bueno. Creo que está bien esto. Esto me da confabulador, ¿eh? Pff, qué pasada. Ah, no, la Skyla también. Skyla estaría casi que mejor, ¿eh? Pipipo, pipipopo. Me encanta. Vale, confabulador salió. Entonces, lo que pasa es que si no tiro Skyla, no, el confabulador no es tan útil, claro. Pues va a tener que ser moneda surfalópodo, ¿no? Porque además tengo demasiada mano ahora mismo. Vale, prioriza. Pese a que voy a milear, prioriza limpiar eso. Curioso. ¿Algo malo? ¡Ah, mi pecho! Una puñalada dolía menos. Ah, eso ha sido malo, gente. Eso ha sido malo. A ver, solo tengo un Big Spell, 2 entre comillas que sirven. Quizá debería hacer turno de transición con estos dos. Y luego hacer esto por si topdequeo Skyla, básicamente. Tener una moneda en la mano. Que además tengo para esto. Yo creo que sí. Estos son los malos si justo topdequeo salva. O sea, una entre 18. Tócame las narices, ¿sabes? El drama de siempre, ¿no? Robarse los Big Spell, lo he hecho. Aún así, justamente tengo 2 legendarias que no le molesta robárselas a pelo. Que no me las robe a pelo. El Rey Marea y a Skyla. Pero si no entran... No te robes la salva, por Dios. Gracias. De hecho, esto si me da 9, me acelera el proceso. Vale, esto es surfalópodo siempre, ¿no? No veo mal tradear. ¿Necesitas la garantía? Y de hecho esto me da siempre la salva. Vale, guay. El timing es el mismo. El peligro acecha. Vale, nos saca uno. No te robes ningún spell, porfa. Rey Marea, vale. Quiero hacer esto y luego ya haremos Rey Marea. Rey Marea en turno 9 es lo óptimo, pero... De hecho tengo turno 8 esto, nada, pero turno 7... Bueno, es que turno 8 está igual, sí. Vamos a hacer esto, que es lo que hay que hacer. Se roba y se castea las dos cosas. Pero limpia. Madre mía. A ver, que está perfecto, ¿no? Pero que lo suyo... ¡Hala! ¡Que coste 9! ¡Ay, mi pecho! ¿Qué es ese coste 9? Venga, me puede hacer aquí un Yogg-Saron. Con druida no se puede. Por lo que estamos comprobando.
Vale, pero sí, Rey Marea en este para luego hacer el confabulador, sí. No quiero milear. ¿Reproduzco mi playlist? Eonar. Nah, es que Druida juega otro videojuego, ¿eh? De la naturaleza. Y Yogg-Saron, ya está. Yogg-Saron es uno de los grandes dramas de para con Druida. Y es que su gran debilidad, que el rival tenga mesa, no tiene punis. Si no existiera Yogg-Saron, este Druida sería mucho peor, porque él, vale, habría puesto mesa, pero no habría remontado de esta manera tan salvaje. Tú puedes. Pues... como que tampoco puedo tanto, ¿eh? Vale. Puede que pueda hacer doble tsunami. No lo sé. ¿Cómo va esto? Vamos a testearlo. Sí. Sí que funciona. Vale, voy a hacer este por el tema del área de Yogg-Saron. De hecho, tenía que haber tradeado aquí a tope igualmente. No lo sé. Bueno, matar un 5-5 estaba bien. Lo otro no mataba nada. Nada, da igual. Me ha reventado ya. Doble titán. Me pregunto si llevará alguna carta nueva a mi rival. O full tryhard, 0 cartas nuevas. Marín puede tirar la varita igualmente. Pero los top decks... ¿Los top decks cuestan 0? No lo tengo claro. Ah, mira, puedo hacer doble Big Spell. Es cierto. Tengo mana para eso. Lo que pasa es que la mesa que tiene no tiene ningún tipo de sentido. Aquí es donde llevar un fogonazo sería útil, fíjate. De los poquísimos escenarios. Y aún así, probablemente no hay que jugarlo porque va a perder. Dios, que trolee, por favor, trolea. No, trolea, trolea. Trolea, trolea, Yogi. Trolea, Yogi. No, ¿qué haces? Eso no es trolear. ¡Hala! Y otra vez el titán. Es que literalmente contra mazos, entre comillas, honestos. Porque tampoco es que sea la cuna de la honestidad. Es que insta pierdes en este tipo de escenarios. Vale, quiero repetir este. Lo que pasa es que los proyectiles pues no se van a aprovechar casi nada. ¡Anda! Esto ya me gusta bastante más. Vale, Eonar está guay. El Yogi da igual porque son zarcillos. Fie mileada está bien. Ojo, que si empezamos a encadenar con fabuladores, son cositas, Kalecgos me tiene que hacer Created by algo fuerte. Secreto y... Vale, nada útil. Bastante bien. Yogg-Saron ha tirado todas las facultades, alucinante. A las 3 en área. Tradeará. Creo que le conviene no tradear, pero no lo tengo claro. Pues sí, sí tradea, sí. Se pegan entre sí los cosos. Vale. El problema es que tiene la mano llena. Doria. Ahora tira la de 5, por supuesto. ¿Cómo no le iba a tener? Lo que pasa es que ¿qué le queda? ¿Es Highlander? Ah, no, no, no. ¿Qué le queda de coste alto? Ah, sí, 13 de daño a mi cabeza. Por si acaso, chavales. Es ridículo. Tú puedes. Tú puedes. Bueno, yo tiré un tsunami. Congelante. Cinco, 1, 4. Esto me puede dar otro confabulador fullero para adentro. Esto nos sirve. Ahí está. Pero no tengo hueco en mesa. Si no lo jugaría. Sigue siendo el tsunami la última de otra clase. Robar el Ciliax podría estar bien. Aunque el problema es que me saca mucho mana y recursos en global. O sea, da un poquito igual todo. Esto me roba una cartita. Esto me roba cualquiera y quizá prefiero el Ciliax. Y Spunis si me lo ignora. Sigue bailando.
Tiroriroriro. Y la coronita. Que como hay tantísimas cosas fuertes de late, cuando tienes tantísimo mana, entonces claro, entre Marin, los titanes... En teoría parecía que los mazos de codicia eran los control, pero ya no. Por eso ya llamar druida mid-range no tiene sentido. Yo lo llamo más bien anti-control y ya está. Ha robado otro minion, por cierto. Como sea la Troj, vería sonrisa para él. Ya está. Y ya estaría. Y cualquiera de esos minions con Dorian también está brutal. Legendarios neutrales. ¿Qué clase utiliza Dorian? ¿Qué clase utiliza Dorian? Solo druida. ¿Qué clase utiliza más Yogg-Saron? Druida. ¿Qué clase utiliza más Marin? Druida. ¿Qué clase va a utilizar más Dungar? Druida. Vale, a ver. Esto me tiene que dar algo tochísimo para sobrevivir. ¡Increíble contrahechizo! Pero bueno, pues druida no, inganable. El resto, entre comillas, sí, porque son más honestos, ¿no? Supongo. Paladín. Esta es interesante, a ver qué tal. Luthier creo que tiene sentido. Es que está todo interesante, la verdad. Luthier me da alarma. Es que, pero claro, es un poco contradictorio. Esto es más corto que esto. Puede tradear mejor, pero esto me da alarma. Pero esto es un coste 2 para activar este. Este me puede dar curva perfe, que indirectamente robar bien. Pero si me da mala curva es horrible. Venga, me voy a quitar el sobreplanificador y creo que me quedo las otras dos. Quizás estoy conformándome muchísimo y está mal quedarse esto. Este coste 1 a priori parece bueno para curva, pero bueno. Y volvió el sobreplanificador. No sé, creo que voy a hacer esto y esto entonces. Romper juguetes. Surfalópodo, vale, brutal. Podría programarme un Big Spell para el surfalópodo. Eso suena bastante bien. Es que este ya me da moneda. ¿Para qué me he quedado esto entonces? Claro, pero es que no hago sobreplanificador. Venga, estadísticas grandes. Vamos a jugar minion de estadísticas grandes. A ver qué tal. La curva de la moneda ya me sé cómo va. Y ya tengo una moneda. La curva del arma ya sé cómo va. Y mis minions, si es un Handbuff Pala, igualmente los primeros se los voy a poder tradear bien. Entonces es mejor hacer eso que tirar del arma, ¿no? Fíjate, el poder tradear esto está muy bien. Que podía haberlo hecho con arma, pero bueno, el minion se queda en mesa. Confabulador fullero. Tema de Skyla se vuelve interesante. Mira, aquí una Skyla y Big Spell estaría bien siempre. Es 1, 2. El último puedo seleccionar el Big Spell. No, no hace falta, porque puedo hacer moneda surfalópodo, vale. Big Spell aquí nunca. No me aporta nada, Gorgonzorbu. Luego aquí ya se me jode el tema. Aunque esto lo podría vaciar. Esta tiene buena pinta, está descontada. Y Skyla entró. Pero no tengo el Big Spell. ¿Ves? Es que este... ¡Oh! No sé, tío. Muchas dudas. Muchas dudas aquí. Que con esto me puedo robar una de las armas y acelerar el ciclo. Pero es un 50% de hitear justo la que está arriba. ¿Sabes? Vale, ese embestir me desagrada. Y aquí, pues, hay varias opciones. Supongo que está muy bien hacer esto, sí. Aparte de eso, posibilidad de acelerar el tema de robar arma. Igualmente, trade value y dejarme esto en la mano no está mal, pero... Skyla a la vuelta es bastante factible. No, pero no la jugaría nunca. Es que Gorgonzormu ahora nunca. Me da la impresión. Luego en turno 6 esto, el queso. Venga, va. Trade value. Gorgonzormu mola. Vamos a confiar en él un poquito. Tirori.
que no tengo para nada garantizado que robo el Big Spell, así es que mejor me espero. Si robamos Skyla a la vuelta, pues es eso, básicamente. Que hemos acelerado el robo del arma. Ah, no, es la robotito. Nunca piqué arma, es verdad. Esto, no. Vale, esto está perfecto. Porque ahora si me da coste 9, me lo castea. Vale. Vamos a calmarnos. Para papá. Para papá. Vale. Skyla entró, sí. Me da la salva, se castea la salva. Y me da bajo el mar. Y me da Rey Marea o Confabulador. Es curioso porque luego me encantaría más que fuese de la Skyla, pero bueno, supongo que esto está bien. Y además puedo tirar esto, ¿no? ¿Qué hacer? Esto lo tradeo aquí posiblemente. A ver. O con esto. Pipi, pop, pip. No, es verdad. Vale, está bien para esto, realmente. Todo planeado en realidad. Y me da un surfalópodo esto, madre mía. ¿Qué está pasando? Parece que sale mal, pero sale bien, pero sale mal. De hecho puedo hacer esto y esto a la vuelta igualmente, sí. Sí. El queso me sirve para el tsunami, irónicamente, turno 7. No es lo habitual, pero funciona. Vale, pues vacío la mano. Esto no, ¿verdad? Vale. Te lo voy a dar con queso. Y esto sé que me daba el surfalópodo porque, aparte de que no tengo más bestias, porque ya he jugado lo suficiente este mazo como para saber que efectivamente salen muchas veces Banjosaurio de la salva y te roba la única bestia. Ticotiti. Y el queso, que costando 10, lo voy a aguantar muchos turnos. A lo mejor luego lo juego súper cargado. No, Perkin. Vale, la verdad es que se estampen ahí mis elementales no me hace particular ilusión. Luego el surfalópodo ahora no tiene buena pinta. Así es que sí, va a ser Skyla. ¿Cómo lo tradeo? 5... Son 11... No. 6, 7, 8... Ah, es que no quiero face tanquear, lógicamente. Ah, vale, un elemental aquí. Está bien, ¿no? Tiene sentido. También puedo face tanquear. No creo que sea necesario tragar daño. Es siempre el más caro y el más barato. Esperemos que le pegue el primero. Perdemos daño. Bien. Puedo pegar también con el arma a cabeza. No estoy seteando letal, así que supongo que no. Y el quesito sigue creciendo. Por día. Bueno, si llega un punto en que me invoca 3 costes 10, lo casteamos por día. Y con el Rey María igualmente está guay. Tarín chiquito. No, Tarín grande. El Tarín chiquito viene ahora. Madre mía, no se le puede matar, ¿eh? Voy muy bien. Por eso creo que voy a acabar ganando. Pero Dios mío de mi vida, la de estadísticas que saca este. Mira, puedo hacer Rey Marea queso a la vuelta. Aunque lo suyo serían 2 Big Spells. Puedo hacer esto ahora, que sería lo suyo. Pero estampo toda mi mesa. Es que es increíble. Es que lo de este deck... Ahora sí que voy a face tanquear, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? Tiro poder de héroe. Se queda mal igualmente, pero bueno. ¿Y esto? ¿Y este sonidito? Me suena muchísimo lo del chat, chat, chat. Pero ahora mismo no sé por qué me suena. Pero sé que me suena. 4 y 3. No, tengo que estampar uno más, sí. ¡Qué duro, tío! ¡Qué horrible! Y esto me lo debería de quitar tarde o temprano. No sé si pegarle ya directamente o qué. Madre mía. Al 100%. A ver. Bueno, se están estampando ya ellos solos. Vale, con poder de lo bajo eso, supongo. Y esto diría que está bien, ¿no? Vale.
seguiría siendo mi siguiente carta de confabulador, el tsunami igualmente. Pero bueno, habría que robarlo. Puedo hacer igualmente esto a la vuelta. Desperdicio un poco el bufo de esto, pero bueno. El descuento de ese, mejor dicho. Sí, haría este y luego ya en turno 10 estos dos. Seguramente sea incluso más interesante. Esto solo me afecta a mí en realidad. Tarín chiquito, ahora sí. Lo hace bien el orden. Y más robo de vida en vestir. Claro que sí, amigos. Bueno. Me acabará desgastando el tío. Esto me interesa castearlo antes que robar. Estos dos, ojalá... Ah, no, tengo el arma, claro que puedo hacerlo. Así supongo. Ah, y tengo los proyectiles de esto. Debería de jugar con eso. Ah, no puedo hacer los dos, de hecho. Vale, tío, pégale el de robo de vida, por favor. ¡Oh! Esa sí me gusta. ¡Qué chaya! Este sí que me gusta. Vale, el arma no la pude sacar. ¡Punk! Al final, a puro pesado, vamos a poder ganar. De hecho, puedo hacer el próximo turno esto y esto directamente, sí. Tengo 11 de mana. Castaren. Vale. ¿Te imaginas que ahora me gana puro cargar? Otro embestir robo de vida. ¡Vámonos! Es inmatable, es increíble. Es inmatable. El congelar se mantiene por si alguien tiene la duda. Toti, tiro, tirón, toriti. Papi, piro, popo. Espérate, ¿esto tenía el tsunami todavía? Me creía que no lo tenía. Me he rayado. No sé, tenía la mesa llena. No sé, he hecho tantas cosas ya. En fin, vamos a hacer esto, supongo. Este trade primero. Hombre, si sale la salva me encantaría que lo matase, la verdad. Pero es que si sale al contrario el tsunami pierde un elemental. Esto me hace la salva directamente. Puedo hacer estos dos igualmente, sí. Vale, venga. Paca, 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 pam. ¿Era letal? Supongo que no. ¿Te imaginas que tiene para matarme? Sería un poco indignante, la verdad. Que tenga que cargar es suficiente, no creo, ¿no? No ha bufado... Es que con el arma no la ha podido jugar ni una sola vez. ¡Bien! Costó tela, pero ganada. ¡Mua! Rico, rico. Tu mundo está condenado.